Conmigo José Raúl Mulino, ex ministro de Seguridad, ex canciller. Y debo empezar por algo que tú habías advertido ya hace unos años. Lo de las jubilaciones en la policía, que ahora pues se destapó la caja de los truenos y se pasaron el escalafón militar por sus santas partes. Buenos días, gracias por invitarme. Mira, el tema de la policía es un poco más complejo de lo que se ha hablado, ¿no? Hay una ley que asigna 30 años de servicio. Primero eran 25, después pasó a 30 y hubo una transición, porque todavía venía una oleada de personal de 25 años. Un policía promedio, cuando empiezan de abajo, ingresa a la institución entre 18 y 20 años. O sea que a los 50, 48 años, 50 años, está jubilado por tiempo. Y siguen cobrando en la planilla del Ministerio de Seguridad hasta que el Seguro Social los absorbe a edad 62. Ciertamente ese es un problema que lo causa la ley. Tampoco es cierto que se van con las sumas exorbitantes de dinero con que se ha hablado. No se van esos, obviamente, es que de capitán para cuando se hizo esa estructura, se estableció ciertos cargos que tienen ciertos beneficios, vamos a ponerle de alguna manera, pero es el cargo. Un jefe de zona, un director de operaciones, un subdirector general. Esos cargos conllevan un extra, por decirlo así. Si la persona sale del cargo, regresa a su salario nominal, por decirle de alguna manera. El ministro Mirones dice que va a hacer una investigación, o creo que va a transferir eso por vía, me imagino yo, que recursos de ilegalidad a la Corte Suprema. No es una mala decisión. Para que sea el máximo tribunal de justicia el que lo evalúe, me imagino yo que a través de la sala tercera, que es la que vendría a revisar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Yo creo que fue una especie de acto de pusilanimidad de parte de la democracia, pues querer mantener contento a los policías como si fueran a dar un golpe de Estado. ¿Por qué ellos se tienen que ir con el 100% del salario? Mira, y es un tipo que está sentado en una oficina, ¿por qué tiene que irse con 30 años de servicio? Porque al fin y al cabo un comisionado no está ni patrullando las calles ni haciendo nada, que no hagamos el resto de los mortales. Esa fue una ley que fue ampliamente discutida y debatida, y yo creo que se logró bastante consenso nacional. Incluso el expresidente Endara participó, creo que fue durante la administración de Martín Torrijos que se adoptó la segunda reforma de esa ley, buscando una policía profesional, buscando un orden, una disciplina en gente que ciertamente no son empleados de oficina. Son gente que expone la vida y cuando se muere y los matan y sufren, hasta ahí es un riesgo muy fregado. Hasta capitán. Yo creo que, y menos habiendo sido su jefe, su ministro, yo no puedo hablar nunca mal de la institución. Habrán personas que no son el ejemplo, pero uno sobre pretexto de arreglar una manzana podrida no puede generalizar hacia el resto de la institución. Eso tendrá que verse. Cuando yo empecé en el año 2009, ese era un problema que rondaba los 23 millones de dólares, si mi memoria, ese desfase entre 50 y 60 años. Ahora va por 60 millones. Puede ser. Eso, y cuando yo se los decía, esto es un lío porque va a implicar ajustes importantes. La ley es la ley, ahí está. Uno no puede hacer nada. Y también tiene una incidencia tremenda en el tema del seguro social. Tú no puedes hacer al seguro social irse a edad 50 a recoger a todo el que se jubila con esa edad versus el resto de los cristianos que tenemos que esperar 62 años para jubilarnos. Así que es un tema complejísimo, no es de fácil solución, tampoco es de enarbolar una bandera de patria o muerte contra la policía. Yo jamás haré eso, porque la gente, es la única gente, yo no puedo confiar en la policía de Costa Rica, yo tengo que confiar en mi policía panameña y reitero, lo analizo, lo entiendo el problema, lo entiendo sin duda alguna. Que se han cometido errores, que a lo mejor se cometieron en exceso, bueno, el ministro Mirones ha decidido llevar eso por la vía de la legalidad a la sala tercera de la Corte y esperemos que llegue a la sala tercera, ¿no? Y que la sala tercera decida. Exactamente. JR, yo te invité hoy porque yo creo que tú eres uno de los grandes ejemplos
de las ilegalidades, de los excesos y de los abusos que se cometieron desde el Ministerio Público en este quinquenio pasado. Ciertamente es así, es así. Y yo doy la cara hoy, como lo he venido dando desde siempre, Porque ¿a qué aspiro yo? Y aspiramos todos, supongo yo, a que vivamos un Estado de Derecho. Un Estado donde reine la legalidad y se respeten las garantías de todo el mundo. Claro. Yo puedo tener mis diferencias y enormes y profundas con Varela. Lo único que yo le deseo a Varela es que le respeten sus derechos el día que le toque responder ante la ley. Que le tocará. Que le tocará eventualmente. Mi caso fue un caso emblemático porque abusaron desde todo punto de vista. No, es un caso de lawfare, pero de Sí. manual, es decir, una mentira repetida. Cuando mil veces en a un mí diario. me citan a la indagatoria, yo nunca supe que me estaban investigando. El caso se empieza por 3 periodicazos del diario de la Prensa para variar. Para variar. Cuando yo voy al día de la indagatoria, yo me enfrento a 11 tomos, que eran pura basura periodística, pero 11 tomos, que yo nunca, nadie me dijo, lo estamos investigando, sino en ese momento ya yo iba indagado. Y lo primero que yo hice fue advertir a la señora Moore que el tiempo estaba ya pasado, que ella no podía indagarme, y le mostré el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde hay sobreseimiento definitivo de octubre del 2013, por una querella, denuncia que pusieron contra mí un señor Orestes del Río del Partido Popular. Y el pleno de la Corte. Yo no quiero pensar, que vayan a pensar que el pleno de la Corte me hizo ayer o me hizo antes de ayer un favor personal por ser yo una persona allegada al pleno de la Corte, que sobra decir que no lo soy. Tengo amigos como tengo en todas partes, pero no soy una persona el pleno de la Corte, de ese acceso. Lo que priva aquí es algo fundamental. La legalidad del expediente la controlan los jueces, no los fiscales. Si estas señoras han pasado el tiempo que ha pasado sentada en el expediente y se les hizo de noche, no es porque no sabían a quién investigar, es porque estaban tapando a los varelistas. Empezando por el propio Exactamente. Susodic. Aquí han habido confesiones, bueno, no del mes pasado. Ahí está Dubois, la misma fiscal Moore. Hay un titular en la Estrella de Panamá. Dubois confesó, pero yo no tengo pruebas. Ese es el ejemplo y la fotografía de cuerpo entero de la barbaridad con que se manejó ese Ministerio Público y pretende seguirse manejando. El concepto de administración de justicia es compartido porque a ellas les toca por mandato constitucional la investigación. Una investigación que debe iniciarse con los principios rectores de las garantías y derechos fundamentales de la Constitución. Ese Código Procesal Penal, su capítulo primero entró a regir desde el 2011, independientemente de que poco y paulatinamente se fue implementando provincia por provincia. Allí, en ese título primero, se consagran todos los derechos y garantías fundamentales del proceso penal. Sí, creo que estas tipas arrancaron eso y lo tiraron a un tinaco. Y como se sentían respaldadas por la prensa, por otros medios de comunicación, televisoras, menos esta, por supuesto, menos esta, obviamente, y las graderías políticas adulándolas porque eran las que venían lanza en ristre a acabar con los corruptos, se le fue la mano en pollo, como decimos los panameños. Y abusaron, metieron gente presa y respetaron. Y últimamente ya salen en una manera que ni en la dictadura militar se veía. Es que son excesos a que defender, la dictadura militar a defenderse y a cuestionar los fallos de los tribunales. Yo creo que el fallo, que lo leeré hoy, porque recién veo que me lo mandaron, lo leeré completamente. El de Odebrecht. El de Odebrecht. Le dice, ustedes pueden iniciar otra investigación. Ese cuento del principio de la doble investigación o doble juzgamiento es una falacia. Porque no porque yo investigué todo Odebrecht o parcialmente Odebrecht, a Juan, a Pérez y a María no los puedo investigar si tengo evidencia de que
evidentemente están involucrados, o creo que están involucrados, y procesa la investigación. Ciertamente, el Tribunal Superior de Justicia, el segundo tribunal, hizo bien en determinar algo. La justicia tiene que manejarse en plazos razonables, que tú tengas certeza de que no vas a vivir eternamente investigado por alguien. Y han pasado más de 3 años. Yo creo que este escándalo arrancó en el 2015 y comenzó a hacer bulla por aquí en el 2016 y nada hicieron, y hoy la excusa es que todavía tienen que traer a los 2 hijos Martinelli al proceso y a otros más. Cierto, y no podemos olvidar que el PRD fue gobierno 42 meses de la administración de Varela, y bien montado en el poder, y no tocaron a nadie el PRD. Yo no sé si los hay o si no los hay. Habló del 2006 al 2009. Pero ciertamente Odebrecht comenzó en el periodo 2006 hasta la fecha. Entonces, todavía está. Entonces, no es verdad que solamente hay un periodo presidencial y hay 2 periodos que no existió Odebrecht en el país. No estoy indilgándole responsabilidades a nadie. Pero si vamos a cortar por lo sano y por lo parejo es para todo el mundo. Entonces, bien, yo creo que ¿quiénes están sangrando por la herida? Los que la han defendido y los que han patrocinado esta jugarreta mediática. Como decía en estos días un video que vi, culpable mediáticamente, inocente judicialmente. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, con un periódico cuya línea editorial es cuestionar los fallos que a ellos no les gustan, yo les recuerdo a ese periódico que tiene más de 20 demandas y que van a terminar en el tiempo, van a terminar en manos de jueces. Y ojalá usen y gasten la misma tinta de sus editoriales cuando esos fallos los beneficien o cuando esos fallos lo perjudiquen. Como abogado siempre he sabido y he respetado lo que dicen las autoridades, me guste o no. En el mundo del derecho no hay blancos o negros. Tú puedes ganar o puedes perder un litigio y tienes que aceptarlo. Tú tienes que medir las consecuencias de lo que te vas a meter como jurista para ver si vale la pena pelear o no. Sí, o llega un buen arreglo o un mal pleito. O llega un buen arreglo. Pero ¿cuál es la trayectoria de este Ministerio Público? ¿Fracaso tras fracaso? Tras fracaso. Los tipos no van Los únicos casos que ellos pueden decir cerrados es donde ha habido confesión, tipo guardia, y los que han hecho estos delaciones premiadas o acuerdos de pena. Y eso porque arrancamos por el tema de la confesión, que para uno no fue prueba y para los demás, cuando tú haces un acuerdo de delación, es que arrancas por confesar que cometiste un delito, sino que haces haciendo un acuerdo de delación, un acuerdo de pena. Menos Dubá. Entonces, todos podemos recordar las escenas de los PowerPoint y cuando llegaban a los nombres que no querían investigar, ponían muñequitos de imágenes, ponían signos de interrogación. ¿Y a quiénes les daban? A los cambios democráticos. Yo reitero hoy aquí lo que he venido diciendo siempre. Yo nunca he dicho que no se investigue. Que se investigue a todo el mundo. Igual le digo a este gobierno que está diciendo que hay irregularidades del gobierno anterior, presenten las denuncias y dedíquense a gobernar. Pero ciertamente yo siento que en Panamá, como en muchos países, el gobierno es unitario. Sí. Poca gente entendemos que hay un órgano judicial, un ministerio público, una asamblea. La gente ve todo como una amalgama. Tenemos 1 mes y medio de un nuevo gobierno. Esta crisis del ministerio público va a ser un problema para el presidente Cortizo. Los 5 años si lo mantiene. Si lo mantiene de esta manera. Porque comienza el camino de la pedidera de rendición de cuentas a través de denuncias y querellas contra todos esos funcionarios de la procuradora para abajo. Entonces tú no puedes pretender gobernar un país con ese foco de problemas permanentes. Por eso es que yo decía en mis propuestas de campaña interna el tema de la constituyente. Era obligatorio. E incluir, cosa que a lo mejor en el mamotreto este que está en la asamblea discutiéndose, lo pueden hacer. Metan unas disposiciones transitorias, que es perfectamente posible dentro del proceso de reforma constitucional. Y manden para su casa a todo el mundo desde ya, a través de un proceso constitucional. No es una ley, es la Constitución la que se está reformando. Establezca una disposición transitoria en donde magistrados, procuradores
y todos aquellos funcionarios de término fijo se van y comenzamos con el nuevo sistema. ¿Cuál? El que se decida. Por eso era importante una constituyente. Porque entre todos, de manera inclusiva, en una asamblea aparte, no esta, y mucho menos la anterior, van a discutirse estos temas nacionales, como bien pasó el ejemplo en 1946. Así es. Pero creo que llegó un momento en donde lo que estamos viendo ya son las postrimerías de un sistema jurídico político que llegó donde tenía que llegar, un ministerio público que se aferra al poste como un machín porque sabe que le deben a cada santo una vela. ¿Me entiendes? Como decimos en el interior. A cada santo una vela y a algunos santos dos velas. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad que nadie puede seguir tapando. Y a ellos les digo, tengan la entereza de comprender que increciendo viene una ola de protesta. Así es. Viene una ola de protesta. Va a venir una ola de protesta, irremediablemente. Y bueno, se creyeron eternos, Fernando, se creyeron eternos y les llegó la hora. Les llegó la hora. Entonces, felicitarte a ti y a los bugabeños por ese aniversario ayer, hombre. Oye, me perdí la cabalgata de mi amigo Omar Lescano. Así es.